Veo la guerra de Ucrania muy similar a la de Siria, son palabras de Antonio Pampliega. El periodista especializado en conflictos bélicos y crisis humanitarias visitaba Salamanca para hablar sobre la guerra de Ucrania, pero también sobre sus vivencias recorriendo diferentes países en conflicto, como Afganistán, Pakistán, Siria, Irak, Sudán del Sur, Líbano o Haití, entre otros. En uno de esos países precisamente fue víctima de un secuestro de Al-Qaeda. En concreto estuvo 10 meses cautivo cuando cubría la guerra de Siria en 2015. Una experiencia traumática que le sirvió, eso sí, para publicar su última novela, Flores para Ariana, basada en el horror del régimen talibán. Un programa en el que Antonio Pampliega hablará sobre cómo salvó la vida a Roberto Fraile, otro reportero de guerra, de cómo al principio quería ser como Pérez Reverte, de su pasión por el periodismo y de sus nuevos proyectos. Historias que parecen muy lejanas, pero historias reales. E incluso a la hora de acogerlos hay una discriminación positiva a favor de los ucranianos. Estuve 10 meses secuestrado, 299 días en manos de Al-Qaeda. Cuando te das cuenta de que te conviertes en la voz de muchas personas inocentes que sin nosotros como periodistas no tendrían sentido. Historias como las de Fátima, que tenía 15 años cuando yo la conocí y estaba condenada a pasar 2 en un reformatorio porque se había escapado de casa. Se había escapado de casa porque su padre la había obligado a casarse con un señor de 30 años. Y Fátima tenía sueños, como pueden tener muchos adolescentes. Quería estudiar, quería conocer el mundo y obviamente el señor al que le habían ofrecido un matrimonio no la dejaba. Entonces, una noche huyó de su casa, camino de Irán, y la policía afgana la detuvo y se la acusó de adulterio. Y en Afganistán, si te acusan de adulterio, son 2 años de cárcel. Esa, una. Otra, la historia de Nadia, que era una niña de 16 años a la que habían casado con un señor de 54 y a la boda a la que yo asistí. Era un señor que la tomaba por segunda esposa, había pagado 4.000 euros, ganado y tierras a la familia de ella, porque su primera esposa no le daba hijos varones. Entonces, digamos que buscaba una nueva mujer para que le diese un hijo varón. Y la historia de Nargués, que con 7 años su padre la casó con un niño de 15 y durante 3 años fue esclava doméstica de una familia que la torturaba todos los días. De hecho, cuando yo hice la entrevista a Nargués, que tenía ya 10 años, Nargués presentaba 110 marcas de alicates en el cuerpo, porque la suegra la pegaba cada vez que llegaba tarde, no traía agua o no hacía bien la comida. Eso durante 3 años una niña de 10. Historias que parecen muy lejanas, pero historias reales. Porque lo bueno que tiene el libro es que pega un golpe en la mesa y llama la atención sobre este tipo de historias. O sea, nosotros vivimos en una burbuja. Somos muy afortunados de haber nacido donde hemos nacido y no es lo normal. Lo normal son historias como la de Fátima, Nadia o Nargués. Ese es el mundo. Y el objetivo de la novela es ese, que los adolescentes o los lectores que lean luego recapaciten de, ojo, que no vivimos tan bien como nosotros pensábamos. Veo la guerra de Ucrania muy similar a la guerra de Siria, por desgracia. Imágenes como las de los ataques a los hospitales en Mariupol, los bombardeos indiscriminados contra civiles, ya lo vivimos. Se vivió en Siria durante 11 años. A mí lo que me sorprende es que el mundo en esa época mirase para otro lado. Nos hemos dado cuenta de que si las bombas matan a negros o a moros, nos da exactamente igual. En cambio, si son blanquitos de piel, con los ojos azules y rubios, entonces sí que nos movilizamos. Me estoy dando cuenta de que sí que somos racistas y clasistas. E incluso a la hora de acogerlos, hay una discriminación positiva a favor de los ucranianos. De hecho, les van a dar la nacionalidad española en menos de un mes, cuando hay sirios o afganos que huyen de guerras de hace años que obviamente no tienen los mismos derechos. De hecho, yo ayudé a salir de Afganistán a Nilofar Bayat,
que es la capitana de la Selección Nacional de Baloncesto, y a día de hoy, hace 9 meses que Niloufar está aquí, no puede jugar en su equipo de baloncesto porque no tiene los papeles. En cambio, si fuera ucraniana, podría jugar. Me planteo ir a Ucrania. Mi profesión es la de periodista, especialista en conflictos bélicos. He estado en Ucrania, estuve en 2014 y bueno, es mi trabajo. Al final tienes que ir donde está la noticia y por desgracia la noticia, en mi caso, está en las guerras. Y por desgracia en Ucrania están falleciendo bastantes periodistas. Esto es una máxima que ocurre desde las primaveras árabes, donde al periodista se le pone el punto de mira para que el mundo esté ciego. Y de momento llevamos 5 o 6 compañeros que han caído y muchos más que caerán. Pero después de Ucrania vendrá otra guerra y después otra, y donde los periodistas seguiremos siendo objetivo de todos los países implicados. Y aún así seguimos yendo, porque si nosotros no fuéramos, vosotros como espectadores estaríais mucho más ciegos y os podrían engañar de lo que está ocurriendo allí. Al final vamos porque amamos lo que hacemos y también porque no sabemos vivir sin lo que hacemos. Estuve 10 meses secuestrado, 299 días en manos de Al-Qaeda. Era mi viaje número 12 a Siria y bueno, pues en ese salió mal. Al final bastantes veces que crees que nada va a salir mal, que lo controlas todo y obviamente no es así, menos en países en guerra. Después de tanto tiempo he intentado minimizar los recuerdos, me he puesto en manos de profesionales, porque la salud mental y sobre todo de periodistas que cubrimos zonas de conflicto debe ser prioritario, pero de vez en cuando tengo algún recuerdo, un vago recuerdo, o algo que me recuerda, por ejemplo, a lo que fue el secuestro. Como por ejemplo, yo evito comer, es una tontería, tortilla francesa, porque era una de las comidas que a mí me daban, o sardinas en lata. Nunca más he vuelto a comer, porque me lleva a esos momentos. Pesadillas cuando salí de allí, sí, muchas, muchísimas por la noche. Ahora ya hace casi 7 años que nos secuestraron y bueno, intento hacer una vida normal y dejar de pensar en aquello. Decidí escribir más, digamos, por las circunstancias que por motu propio. Cuando a mí me separaron de mis 2 compañeros, al tercer mes me habían preparado una celda y me dieron papel y boli. Entonces, digamos que como terapia, para pasar el tiempo, empecé a escribir un diario para mi hermana y también pues plasmar en papel pues muchas historias que se me habían quedado en el tintero, y así nació Flores para Ariana. Cuando yo escribía no mantenía la esperanza de salir con vida. Escribía porque pensaba que si el día de mañana encontraban mi cadáver, supiesen quién era por los papeles que yo guardaba en los bolsillos. Porque yo ponía mi nombre, se lo dirigía a mi hermana Alejandra, y entonces digamos que era un diario de lo que yo había sufrido durante todos esos meses. Entonces tenía la esperanza de, si alguien me encuentra, pueda leer y saber que el cadáver pertenece a Antonio Pampliega. Me dedico a este trabajo porque yo quería ser Pérez Reverte, por una cuestión de ego. Por eso empecé en el periodismo cubriendo zonas de guerra, tenía 25 años, recién salido de la universidad, y dije, yo quiero que la gente me conozca, quiero ser Pérez Reverte, quiero palmadas en la espalda, quiero muchos premios. Por eso empecé a hacer eso. Lo que pasa es que luego cuando lo pruebas te das cuenta que van pasando los años, nadie te da palmadas en la espalda, los premios no sirven absolutamente para nada, y tienes que buscar otras motivaciones, y las motivaciones al final llegan en el día a día. Y en mi caso llegaron, sobre todo en Siria. Cuando te das cuenta de que te conviertes en la voz de muchas personas inocentes que sin nosotros como periodistas no tendrían sentido. Está mal decirlo, pero a mí una de las mejores cosas que me ha pasado es que me hayan secuestrado. Es triste, ¿eh? Después de haber cubierto tantas guerras, de haber estado en tantos sitios. El secuestro me ha dado un reconocimiento. Me ha dado la posibilidad de escribir y plasmar mi historia en un libro.
Eso ha llegado a que la gente me conozca, pero conozca el personaje, no conozca lo que hay detrás del personaje. Que se quiera hacer una película de nuestra historia, de que me hayan ofrecido trabajar en televisión y tener un programa. Eso es lo triste. Antonio Pampliega tuvo un secuestro de 10 meses, pero es un accidente laboral. O sea, eso no fue un máster de periodismo. Yo me quedaba en el suelo sentado, llorando como un niño pequeño. Ya está. Si Antonio Pampliega hoy, 2022, es bueno, es porque en 2015, antes del secuestro, lo era. Punto. Ya está. Pero no me conocía a nadie. Y tenía que pasar esto para que te conozcan. Es triste de cojones. La pasión que es el periodismo y de por qué, a pesar de un secuestro, a pesar de ser precario, sigo yendo y sigo teniendo ganas de ir. Nosotros podemos ser el día de mañana la víctima y a mí no me gustaría que mi madre me viese de determinada forma. Por esas fotografías nunca salen de mi archivo. Como hay chavales que a día de hoy están en Ucrania jugándose la vida por menos de 50 euros. Esa es una de las grandes preguntas que siempre me hago. ¿Le explicaré a mi hija quién es su padre, a qué se ha dedicado y lo que ha pasado? Obviamente sí, pero tiene que crecer bastante. Tiene que ser bastante madura y entender que su padre tiene una pasión, que es el periodismo, por la que estuvo a punto de perder la vida. Y también le contaré todas las historias de todas esas niñas que yo me he ido cruzando a lo largo de los años, que entienda lo afortunada que es, que entienda también el significado de su nombre, porque su nombre tiene un significado y no es baladí. Se llama Ariana porque es el nombre que Alejandro Magno le puso a Afganistán cuando lo conquistó. Por eso es Ariana. Su padre tiene muchas historias para contarla. ¿Se las va a contar? Y se las contaré, sí. Cuando llegue el momento se las iré contando una a una. Y le contaré si su padre se jugó la vida para salvar a un amigo. Posiblemente, posiblemente. Porque le hablaré del compañerismo que tenemos en zonas de guerra, que para mí la gente que trabaja conmigo no son amigos, sino que son familiares y que son hermanos. Y que si a mí me hubiese pasado, ellos estarían ahí al quite y me tocó a mí. Seguramente que sí, pero esperaré que se lo cuenten los hijos de esa persona, que creo que tiene más sentido. No me gusta hablar de cómo es la logística de un viaje, porque creo que es darnos una importancia que debe quedar a un lado. Les podría contar cómo fue mi primer viaje a Siria, que crucé el río Orontes en una barca hinchable. Les podría contar cómo una vez salí de Siria al Líbano con un burro y con soldados. Al final no dejan de ser historias de abuelos cebolleta. Tengo un proyecto que a mí me parece muy bonito y que nace el día 15 de agosto de 2021, en el momento que los talibanes vuelven a tomar Kabul. En ese momento yo me organizo desde mi casa y empiezo a ayudar a personas anónimas o amigos para que lleguen a España. Pero por el camino se me queda la selección nacional de baloncesto en silla de ruedas. Todas las chicas, salvo una. Hay un atentado, mueren 150 personas y las chicas se quedan atrás. En ese momento, y a día de hoy, yo todos los días estoy en contacto con ellas a través de un grupo de WhatsApp, me van mandando sus vídeos contándome cómo es vivir bajo el yugo de los talibanes. Eso, que son vídeos mandados a través de ellas por WhatsApp, se acabará convirtiendo en un corto documental, sobre todo para que la gente entienda cómo se pasa de jugar al baloncesto en Afganistán a tener que quedarte encerrada en tu casa, porque si sales, lo pagas con la vida.